Gerardo Murillo era lo que llamaríamos hoy en día un artista multidisciplinario. Estudió Derecho en la Universidad de Roma, fue intermediario entre Venustiano Carranza y Emiliano Zapata, animó a hacer una manifestación en contra del programa cultural vigente del gobierno de Porfirio Díaz y no le importó irse a vivir a las faldas de un volcán en erupción solo para poder estudiarlo y pintarlo. Hoy realizaré el retrato al fresco del Dr. Atl y te platicaré más sobre la obra de el que fue el ideólogo del muralismo mexicano. Hola, soy Obed Calderón, pintor y muralista, y si eres nuevo en este canal, te doy la bienvenida, y si te interesan los temas de dibujo, pintura y cultura, te sugiero que te suscribas. Si eres recurrente en mi canal, te doy la bienvenida también y me dará gusto siempre leerles en comentarios. La creación de este retrato al fresco es inédito en mi canal porque no lo realicé en mi estudio El IMAP, que se encuentra en Reynosa, sino que lo realicé previo a ejecutar mi mural Paciencia y Tiempo, que realicé en Aula Magna de Preparatoria 8 de la Universidad de Guadalajara en Zapopan, Jalisco. Entonces es una exploración de la técnica del fresco que después llevé ya a un plano de creación y ejecución en el mural que les acabo de mencionar. Con este contexto mencionado, vamos ahora a ver y conocer más sobre Gerardo Murillo. Atl, en uno de los idiomas originarios de México, significa agua. Esta palabra no puede ser menos adecuada para poder describir la personalidad de un pintor que fue un caminante, que fluía y dirigía su líbido creativo en diferentes campos del conocimiento y del interés humano. Fue pintor, estudió Derecho, estuvo involucrado con la química, fue geólogo, interesado por la óptica, la vulcanología, crítico de arte y también por el pensamiento político. Tuvo su primera formación en Guadalajara y Aguascalientes. Su primer acercamiento a la pintura fue en los talleres de Felipe Castro y Félix Bernardelli en Guadalajara a finales del siglo XIX. Posterior a esto, y cuando él estaba convencido de que la pintura era su vocación, se muda a la Ciudad de México para ingresar a la Academia de San Carlos. Ya estaba un poco grande respecto a la edad a la que normalmente ingresaban los estudiantes a la academia, pues él ya contaba con 19 años. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que pudiera destacar, y ya para 1897 gana esa ansiada beca que se otorgaba a estudiantes para poder realizar ya la conclusión de sus estudios en Europa. Es así como con esta beca va a Europa, y estará esto siendo algo muy frecuente en su vida. Ir y venir de Veracruz a Europa lo hará constantemente. Estando en Europa, él comienza a interesarse y a conocer las vanguardias del arte europeo de principios del siglo XX. Estaba el modernismo, estaba toda la pintura desarrollada con la influencia de Cézanne, y de ahí parte a comenzar a vivir lo que él ya conocía del arte clásico y también a conocer los movimientos que habían estado presentes en Europa hasta llegar al mismo Renacimiento italiano. Este fue de los momentos más definitorios en su pensamiento artístico, porque se pudo percatar de las grandes composiciones que estaban en las iglesias renacentistas, en estas historias eclesiásticas, en estas historias sacras, y también estableció un paralelismo con lo que podría ser un arte en México que fuera público, así como estas pinturas de gran formato, estos grandes murales renacentistas, pero por supuesto teniendo en cuenta la herencia prehispánica y popular, que en ese momento aún no era tomado en cuenta como una manera de poderse inspirar estéticamente. El doctor Atl, Gerardo Murillo, en estos viajes transatlánticos surge
también la razón por la cual él toma este nombre. Se dice que todo este apodo se lo puso Leopoldo Lugones, un escritor, que al enterarse que el doctor Gerardo Murillo había sobrevivido a una gran tormenta, le puso Doctor Atl. Otra teoría es que el propio Gerardo Murillo se autonombró de esta manera al recibir el doctorado en filosofía en Roma y también identificarse con el elemento del agua. Finalmente, el Doctor Atl sería el nombre con el que él firmaría toda su obra, que fue bastante. Estamos hablando de una labor creativa de 60 años. En la primera década del siglo XX destaca que en 1900 él obtiene una medalla en el Salón de París por un autorretrato a pastel seco. Esto es muy interesante porque ya tenemos a un pintor mexicano destacando ampliamente en la escena internacional del arte y que lo hace con una obra al pastel seco. Él siempre tendrá una inclinación por dejar el trazo, la cuestión gráfica y el color, pero sobre todo el untar sobre el soporte, sobre la tela, sobre el cartón, y van a ver más adelante por qué lo menciono. Gerardo Murillo regresa ya siendo contratado ahora por la Academia para poder catalogar y restaurar colecciones de la Academia de San Carlos que eran muy amplias de pintura y de escultura del siglo XVIII. Tenemos este joven maestro alrededor de 30 años que viene con todo este bagaje de haber visto estas grandes composiciones murales en Europa, también la pintura moderna, y comienza a influenciar, a decir, a llamar la atención sobre por qué no tomar en cuenta las artes populares de México como punto de partida para la inspiración estética. Es así como se involucra con Guillermo Kahlo, el papá de Frida Kahlo, fotógrafo en ese momento al servicio de Porfirio Díaz, para poder hacer el registro de construcciones coloniales. Por su parte, Guillermo Kahlo en la fotografía y Gerardo Murillo en el registro gráfico de las artes populares de México. Este joven maestro también de una manera muy incendiaria pues influenciaba y animaba a unos estudiantes muy jóvenes en ese momento, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, para que junto con toda aquella generación tomaran en cuenta el arte popular mexicano y la situación social mexicana para poder de ahí partir a generar un arte nacional. Es la conformación del arte nacional moderno de México. Es aquí donde tenemos a un Doctor Atl que es subversivo, revolucionario en ese momento, y sea una actitud que incluso llegará a tener problemas con Diego Rivera, José Clemente Orozco y Siqueiros, pero nunca dejarán de ser amigos. Gerardo Murillo organiza una manifestación al darse a conocer el programa cultural que estaba desarrollando en ese momento el gobierno de Porfirio Díaz para celebrar el centenario de la independencia de México ante España, que consistía por la parte cultural en montar una exposición de pintura española que pues bueno, a ellos les pareció la cuestión menos lógica del mundo. Entonces, buscando una independencia en el arte, también hacen una gran protesta en la que participa activamente José Clemente Orozco, por cierto. Organizan, gestionan y hacen la exposición disidente en ese momento, y resulta ser un éxito inusitado. Nuevas imágenes de la pintura nacional. Dado a este entusiasmo, Gerardo Murillo va más allá y le pide a Justo Sierra que le den los muros de la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso para intervenirlos ya con obra mural. Entonces efectivamente lo convence y está este proyecto en desarrollo, pero se atraviesa el movimiento armado de la Revolución Mexicana. Pues ya no hay manera de seguir adelante. Gerardo Murillo decide huir de la revolución, irse a Europa, y pues pasa un tiempo, desarrolla proyectos, busca crear una ciudad de artistas en donde pudieran vivir sin las presiones sociales y políticas, como por ejemplo lo que a él lo había expulsado de México. Pensó en hacer una ciudad junto con otros pintores amigos suyos en Francia, y cuando se entera del asesinato del presidente Francisco I. Madero, decide que tiene que volver a México, integrarse y ayudar. Dejará esta idea de la ciudad ideal de los artistas y lo retomará ya en los años 50. El proyecto se llamará Olinka. Será la idea de buscar plantear una ciudad ideal de artistas y a todas las mentes brillantes que tuvieran algo que aportar para el avance de la humanidad. Finalmente, Olinka nunca llegará a ser un proyecto que va a pasar más allá del papel. Sin embargo, como utopía es algo interesante de
tener en cuenta. Gerardo Murillo es un personaje que convive en la época revolucionaria, es un intermediario entre los intereses de Venustiano Carranza y de Emiliano Zapata. Entonces tenemos a este pintor mediando, y entre esto y esto es nombrado director de la Academia de San Carlos, y es aquí donde por fin hace las reformas al programa académico que él estaba buscando ejercer. Está un tiempo como director de la academia. Entonces en este momento pasa por ahí de una década, ha terminado el movimiento armado. Tenemos a Gerardo Murillo interviniendo junto con Roberto Montenegro en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Irónicamente, siendo él ideólogo y difusor del muralismo mexicano y de la nueva estética mexicana, no tiene obras murales que sobrevivan porque sus murales que estaban allí en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo se pierden. Y en otra ocasión que tiene la oportunidad de que pueda pintar, pues rechaza la invitación. Él recomienda a Siqueiros. Gerardo Murillo, en su obra es el paisaje, un paisaje en el que pareciera que es el ser humano asomándose qué es lo que está antes de que exista el propio ser humano. Nos encontramos con un paisaje abierto, un paisaje virgen, montañas nítidas con una gran influencia de la pintura fauvista, con colores saturados. Es innovador en varios aspectos porque primeramente a él le gustaba irse a escalar las montañas, a escalar los volcanes. Escaló varias veces el Popocatépetl para poder desde ahí hacer los paisajes. Era muy latoso el tener que estar cargando óleos. El óleo es una pintura que tarda en secar, pues si no tienes cuidado con la tela se mancha. Entonces, y eran pinturas grandes además, hay fotografías donde se ve él pintando. Entonces el pintor se vuelve químico y se va al laboratorio y se pone a desarrollar un material que sí pueda ser portable, darle la saturación del color que él busca, que cuando acaba de pintar, si le pasa la mano encima no se le venga todo en la mano como sucede con el óleo si no se deja secar. Entonces desarrolla los Atl Colors. Por eso les decía que es muy importante establecer este momento en el que él gana la medalla en el Salón de París de 1900, a los años 10 y 20 en los que desarrolla estos Atl Colors, que van a ser una técnica propia. La fórmula solo la tenía él, y lo más cercano a esos colores untables que se podían aplicar tanto en tela, cartón, papel, incluso piedra. Solamente él tenía la fórmula y los utilizará en la mayor parte de su obra, y lo más cercano a esto pues es los pasteles grasos u óleo pastel que conocemos hoy en día. Entonces tenemos a un personaje con estos intereses tan diversos y también con pensamientos bien definidos. Por ejemplo, se metía en problemas. En una ocasión evitó que lo arrestaran haciéndose pasar por ciudadano italiano. Ya en los años 40 tenía ideas filonazis, digamos que concordaba con la cuestión desde la política con el planteamiento de proyecto nazi, porque lo miraba como una alternativa al imperialismo y al comunismo. Entonces él tiene estos acercamientos, incluso trabaja y colabora en la revista Timón que dirigía José Vasconcelos. En ese momento las filiaciones nazis estaban muy difundidas en la intelectualidad mexicana. Siempre se tuvo esta idea de que esta revista Timón que dirigía José Vasconcelos estaba siendo financiada por la Cancillería alemana, cosa que no se pudo comprobar, pero que era como un secreto a voces. E incluso el propio Siqueiros tiene que hacer una defensa de su amigo Gerardo Murillo por haber tenido estos acercamientos. Entonces esto es, digamos, que el otro lado también del personaje. Volviendo a la obra de Gerardo Murillo, los paisajes, recuerdo haber visto en el Museo de Arte Moderno, en el Museo Nacional de Arte, principalmente los paisajes, pero también de figura humana, especialmente desnudo femenino en el Museo Regional de Guadalajara. Y también es interesante notar que todo el tiempo son los paisajes, figura humana, los retratos de Nahui Olin, que fue su pareja en los años 20 y tuvieron una relación pues muy intensa, y sus autorretratos. Entonces con los paisajes le iba muy bien, y
y llegó al extremo de llevar esta cuestión de los paisajes hasta sus últimas consecuencias, porque incluso él estuvo cuando comenzó a nacer en México un nuevo volcán. Este volcán nace en 1943. Gerardo Murillo, de alrededor de 68 años, decide dejar todo en la Ciudad de México y se va a Michoacán, cerca del pueblo de Parangaricutiro, a ver, registrar, dibujar este volcán que están haciendo. La pasión de su vida fueron los volcanes. Va a ver cómo están haciendo este volcán y lo pinta, lo dibuja, hace un registro, y todo esto desemboca en un libro que se llamó Cómo nace y crece un volcán, el Paricutín, 1943-1950, y también en una exposición que tendrá en el Palacio de Bellas Artes, una exposición individual donde va a mostrar todo este registro, todas estas impresionantes pinturas que hace del Paricutín de día, de noche, dibujos al carbón, junto con este registro del libro. Que también hay que mencionar que el telón de cristal que se encuentra en la sala principal de conciertos del Palacio de Bellas Artes también es un diseño del Dr. Atl y muestra a el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Y era una persona pues sumamente curiosa en los temas del conocimiento y de la filosofía. Pues bien, la salud del Dr. Atl pues comenzó a declinar después de los telúricos años del Paricutín en Michoacán, y se le amputa la pierna derecha. Y hay que mencionar, se dice que después de estar inhalando y presente ante cómo estaba quemando los pueblos la lava del Paricutín, estar registrando y oliendo todo esto, pues lo afectó en su salud. Gerardo Murillo fue una persona que tuvo un reconocimiento, tuvo una larga vida. Le dieron la medalla Belisario Domínguez y el Premio Nacional de las Artes en los años 60, pues era prácticamente una leyenda viva. Atravesado 2 siglos, es por eso que Gerardo Murillo es una figura interesantísima y su obra es sumamente valiosa para poder observar sus paisajes. El aeropaisaje, que es un género que inventa al treparse ya una persona de más de 70 años a helicópteros para sobrevolar sus volcanes, sus montañas, y de ahí poder tomar los planteamientos de la perspectiva curvilínea, adelantándose a los escritos ya formales que vendrían después de la perspectiva curvilínea, y los lleva al campo de la pintura y genera estos hermosos paisajes curvilíneos que pareciera como si nos llevara a que tuviéramos nosotros la vista de un pájaro o de un águila. El Dr. Atl, Gerardo Murillo Coronado, nació en el barrio de San Juan de Dios en Guadalajara el 3 de octubre de 1875 y murió el 15 de agosto de 1964 en la Ciudad de México. Tenía 88 años de edad. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. Como dato curioso, en la estatua que se encuentra de él en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres en el centro de Guadalajara, la pierna que muestra como amputada está al revés. Realmente la pierna que se le amputó fue la derecha y no la izquierda. En una ocasión se le preguntó si él tenía discípulos. Con enorme humildad contestó: yo no estoy para enseñar, estoy para que me enseñen. ¿Qué les pareció este repaso sobre la intensa e interesante vida de Gerardo Murillo, el Dr. Atl? Personalmente les debo decir que yo conocí su obra en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México y después fui descubriendo también sus paisajes que estaban en el Hospicio Cabañas, en el Museo Regional de Guadalajara, los desnudos femeninos, y siempre me llamó la atención esta tendencia a la cuestión gráfica, a su interés por dejar el registro del trazo sobre el soporte y también la manera tan peculiar que tenía de tratar los paisajes. Les invito a que ustedes también puedan revisar más sobre la obra de Gerardo Murillo y poder contemplar estos paisajes tan avasallantes de las montañas de México. Y si también les interesa la creación artística como el dibujo o la pintura, los invito a que puedan ingresar a mi masterclass gratuita Ningún día sin una línea. Y si quieren ir un paso más allá, pueden conocer también mi programa de dibujo académico. Todo ello lo encuentran en obedcalderon.com o yendo al enlace que les dejaré aquí abajo en descripción del video. También les tengo una super noticia.
ya se encuentra disponible la colección Laberinto Humano. Se trata de un compendio de dibujos que realicé en la Academia de San Carlos durante mi estancia, así como durante mi estancia en Florencia, Italia. Esta colección de dibujos trata sobre la figura humana en diversas técnicas y diversos procedimientos y aplicaciones. Se trata de obra original disponible para el coleccionismo y van a poder acceder a ella yendo a mi página oficial obedcalderon.com/tienda o en el enlace que les dejo aquí abajo. Les menciono que son obras únicas, limitadas y se hacen envíos a todo el mundo. Me dio mucho gusto hacer este contenido, espero les haya gustado. Recuerden que siempre la cultura tiene algo para nosotros y es importante porque también dice algo de nosotros mismos. Gracias por estar aquí. Yo soy Obed Calderón, nos veremos muy pronto y no dejen de creer en el arte. Chao.